Bienvenidos todos, ¿cómo están? Soy Sergio Ábalos, programador cuántico y especialista en visión remota. Para entender muy bien este tema, quiero decirles que las posesiones son más comunes de lo que pensamos y muy naturalmente aceptadas. Tanto es así que en el reino de los insectos, las flores se hacen presentes. Por ejemplo, el Ophiocordyceps es un hongo y se desarrolla en la cabeza de las hormigas carpinteras y las manipula hasta lograr las condiciones ideales para que este hongo pueda reproducirse. Los hongos atacan por dos frentes. Por una parte, se alimentan de las hormigas infectadas y por otra, controlan su sistema nervioso central y sus músculos. No está claro cómo un hongo tiene este efecto sorprendentemente específico sobre un organismo mucho más complejo que él mismo, pero sucede. Vamos a hacer una pequeña anotación aquí y dice: este hongo es capaz de modificar la conducta de las hormigas, ocasionando que tenga hábitos propios del hongo y no de las hormigas. Esta anotación la hice porque nos va a servir un poco más adelante. Regresemos al video. Fíjate que durante el periodo evolutivo, este hongo desarrolla sustancias para cambiar los músculos de las hormigas hasta tomar el control de todo su exoesqueleto. Así ya no puede moverse a voluntad. El hongo tiene el mando, pero la hormiga no lo sabe. Bajo su influencia poderosa, los insectos se convierten prácticamente en muertos vivientes, o dicho de otra forma, en seres poseídos. Sin la capacidad de poder controlar su cuerpo, una hormiga se arrastra lejos de su colonia, se cuelga peligrosamente de una hoja, clava sus mandíbulas en ella y espera a morir, mientras el hongo consume su cuerpo, emerge de su cabeza y libera esporas en el aire para su reproducción. Las plantas también son un ejemplo particularmente interesante porque la planta en sí misma no muere como resultado de la infección. Las flores comienzan a volverse verdes, convirtiéndose esencialmente en hojas. La infección las hace más atractivas para los insectos, que captarán las bacterias y las llevarán a nuevas plantas. Simplemente se ha transformado en un vehículo útil para promover el contagio, y como estos casos hay miles distintos y con diferentes especies, y como ya lo mencioné en un principio, las posesiones son más comunes de lo que pensábamos y muy naturalmente aceptadas hasta por la ciencia. Vamos a hacer otras anotaciones que nos van a servir. La hormiga ya no puede moverse a voluntad. El hongo tiene el mando, pero la hormiga no lo sabe. Como bien sabes, los insectos jamás podrían darse cuenta de la presencia del hongo, pues su estado de conciencia no les permite detectar ni entenderlo. Vamos a notar eso también. Los insectos jamás podrán darse cuenta de la presencia del hongo, pues su estado de conciencia no les permite detectarlos ni entenderlo. Ya están las tres anotaciones que nos van a servir para dar las conclusiones del final. Y así como sucede con ellos en esa dimensión, también sucede en nuestra dimensión. Ten presente que como es arriba, es abajo, y como es dentro, es fuera. ¿Qué significa? Que así como sucede abajo con las hormigas, también sucede arriba con nosotros, los humanos. Esta ley universal de correspondencia afirma lo que te estoy diciendo. Existen seres que nos atacan hasta poseernos, y también son larvas pero astrales, parásitos, espíritus, obsesores, demonios, almas perdidas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y así como le pasa a las hormigas, tú tampoco los puedes ver. Existe una amplia gama de estos seres, así como la amplia gama de hongos que atacan a los insectos y plantas.
Todos ellos contagian al ser humano con distintos síntomas al ser contraídos y son desde los más comunes y aceptados por la sociedad, como por ejemplo depresión crónica, ansiedad, miedo, obsesiones con alguna actividad que afecta a otros o a ti mismo, obsesiones hacia alguien, vicios fuertes como drogas y alcohol. De hecho, el lema de los Alcohólicos Anónimos sostiene que el alcoholismo es una enfermedad que solo puede ser vencida por una experiencia espiritual. Con esto confirmamos nuevamente la existencia de otros seres que nos influencian. Hay posesiones más fuertes que incitan al ser humano a realizar actividades que jamás haría sin la posesión, hábitos propios del demonio y no del ser humano, como matar, ultrajar, deseo sexual desenfrenado, comer carne humana, maltrato y tortura a animales por diversión, realizar rituales sacrificando animales o niños. Es aquí donde muchas personas afirman que el humano es atroz, pero el problema no es el ser humano, es el ser que lo posee. De hecho, nunca es uno solo, siempre son varios. Entender estos temas es de suma importancia, porque solo así estaríamos a salvo de muchos peligros y desgracias a los que la gente está expuesta. Siempre hay una manera de estar blindados y protegidos. Somos más fuertes que el demonio y sus ataques. Ellos solo tienen 3 chakras, nosotros tenemos 7. Imagínate que las hormigas abrieran su mente a entender el tema de los hongos, es decir, que evolucionaran. ¿Crees que aumentaría o disminuiría el número de contagios? Obviamente disminuiría muy significativamente y las pocas hormigas infectadas terminarían por curarse porque conocen al enemigo. Recuerda que un enemigo descubierto es un enemigo eliminado. Tú también puedes evolucionar abriendo tu mente para sacar al enemigo dentro de ti o de toda tu familia. Los sumerios afirmaban que todas las enfermedades del cuerpo y de la mente eran causadas por demonios de la enfermedad, ya que al someterse a tratamientos espirituales y consumir plantas sagradas, entre otras cosas, el cuerpo sanaba inmediatamente. Y casos similares suceden hoy en día. Por ejemplo, existen casos documentados que después de consumir alguna planta ancestral, como la ayahuasca o alguna otra, y sobre todo y principalmente impartida por personas realmente capacitadas, que desafortunadamente son la minoría, han sanado de enfermedades físicas sin la intervención de ningún médico. Cabe mencionar que no siempre sucede, pero lo que siempre sucede es de que muchos estados mentales distorsionados y emociones enfermizas son solucionadas, ocasionando un efecto como el que mencionaban los sumerios. Obviamente, la solución definitiva después de consumir alguna planta ancestral requiere un seguimiento psicoespiritual. De lo contrario, los demonios regresan. Por ello, muchas personas dan el testimonio de que los efectos de las medicinas ancestrales son momentáneos. Ahora vayamos a las conclusiones. Lo primero que escribí fue: este hongo es capaz de modificar la conducta de las hormigas, ocasionando que tenga hábitos propios del hongo y no de las hormigas. Vamos a sustituir las palabras. Ya sabemos que un hongo, en el caso de los humanos, es la posesión, algún demonio, algún espíritu. Y en lugar de las hormigas, vamos a poner los seres humanos. Entonces, ahora quedaría así: este demonio capaz de modificar la conducta de los humanos ocasiona que tenga hábitos propios del demonio y no de los humanos. Ahora, el segundo escrito, que también habla de las hormigas, vamos a hacer la misma sustitución de palabras.
y quedaría de la siguiente forma. El ser humano ya no puede moverse a voluntad. El demonio tiene el mando, pero el ser humano no lo sabe. Ahora pasaremos al tercero. El tercero quedaría de la siguiente forma. El ser humano jamás podrá darse cuenta de la presencia del demonio, pues su estado de conciencia no les permite detectarlos ni entenderlo. Por eso la importancia de conocer estos temas, porque de esta forma tu estado de conciencia cambiaría y entonces ahora tú podrías detectar a cada demonio que te ataca. ¿Por qué crees que Shakespeare dijo: el infierno está vacío, los demonios están aquí? Y tú ya sabes cómo. Te acabo de decir cómo. Y no es mentira, porque ves la atrocidad que aqueja a la humanidad. En las conclusiones ya te lo dije. El demonio es capaz de modificar la conducta de los seres humanos. Te acabo de explicar la filosofía de Shakespeare, un personaje con muchísima sabiduría. Ahora ya sabes por qué muchos tratamientos psicológicos no otorgan la solución a muchos problemas emocionales. Puedes pasar años y a veces de por vida con tratamientos que no otorgan la solución. Y les voy a decir algo que una psicóloga una vez me dijo cuando estuve en terapias con ella. Me dijo: la terapia es para que te acostumbres a vivir mal, porque lo tuyo no tiene solución. ¿Se imaginan lo desalentador que es eso? Y la verdad es algo que me enoja mucho, porque no es posible que un profesional te deje peor que como llegaste, sin esperanzas. Una persona supuestamente preparada desinformen así a las personas que necesitan salir de su sufrimiento. Yo fui una de ellas, yo fui una de ustedes, y que solo hagan negocio con nosotros. Yo me he encargado de sacar de mí cada demonio que me he encontrado, y así mi vida ha ido mejor. Y por cierto, lo que esa persona me dijo, que no tenía solución, ya la tengo y disfruto el haberme liberado. En muchos casos el problema ya no es psicológico, es espiritual. Y si tú eres una persona cansada de tratamiento de años, contáctame. Yo sí podría ayudarte.